vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Génesis. Hoy vamos a terminar el capítulo 13 y como les había comentado, en el capítulo 13 de Génesis hay dos lecciones muy grandes. La primera nosotros vimos la semana pasada, que pudimos ver en Abraham el hermoso hecho de que Dios en su misericordia y gracia infinita lleva a la restauración de su relación con el patriarca. ¿Recuerdan? Abraham metió la pata y no hizo esfuerzo por sacarla, sino que terminó de hundirse. Para empezar, como sabemos, Abraham falló en más de una forma, pero todo inició con el hecho de que desconfió de Dios en un tiempo difícil. Dios lo lleva a la tierra de Canaán, ¿recuerdan? Capítulo 12, le dice, esta es la tierra. Básicamente lo único que tenía que hacer, ¿qué era? No moverse. Eso era todo y Dios le había prometido que se iba a encargar de lo demás. Sin embargo, cuando viene la prueba, y ojo, lo hemos hablado, lo he dicho más de una vez, Abraham no pasaba de ser un simple ser humano, sacado de uno de los lugares más idólatras de aquel tiempo, Ur, y como la anotación en el Antiguo Testamento nos indica, de los caldeos, o sea, la crema innata de la adoración pagana de ese tiempo. De ahí sacan a Abraham, no sé por qué, pero a mí me suena familiar. ¿De dónde me sacó Dios? ¿De qué cantidad de lodo me vino a sacar? Y ese es el punto. Ahora, ¿qué responsabilidad es puesta sobre los hombros del patriarca? Por lo tanto, la prueba es del calibre de la encomienda. Y obviamente Abraham reprueba. Como cualquier hombre le puede pasar. Porque podemos ser duros con el patriarca y decir, qué sonso. Lo único que tenía que hacer era no moverse, sí, a ver, con todo lo que tenía, con toda la gente que dependía de ti, a ver, quédate donde no hay de comer. Esas son pruebas y son pruebas grandes. Y ojo, la fe es nuestro sustento, pero recordemos, seguimos siendo humanos. La desconfianza de Abraham hacia Dios desencadenó una espiral descendente de pecados que terminan ¿con qué? Con el arrepentimiento y el regreso a casa. ¿Recuerdan en el hermoso significado de Betel? Se regresa. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos, hermanos? Regresar a casa. Porque pecamos y lo que hacemos es correr para el otro lado. Esa es la verdad. El pecado hace que nos queramos esconder de Dios. Y entonces, en lugar de apegarme más a Dios, esa escena que les digo de The Chosen, cuando Pedro se hunde y se abraza a los pies de Cristo y dice, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Esa es la actitud. Pecas, sí, no te alejes. Regresa a casa y regresa pronto antes de que sigas en la espiral. ¿Recuerdan la espiral de Abraham? Desconfía, confía más en los campos egipcios, después le pide a su esposa que mienta y ve que puede sacar provecho y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final, mejor un pagano lo pone en su lugar. ¿Y qué hace Abraham? Regresa a casa, pero regresa para adorar a Dios. Sin embargo, así como Dios tenía un propósito con Abraham, entonces las pruebas no han hecho más que empezar. Y eso es una constante en nuestras vidas. Muchas veces he dicho, todos somos Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro, por más que dijo, falló. Pero ¿saben qué? También todos somos Abraham. ¿Por qué? Porque cuando va terminando una, empieza la otra. Y la pregunta es, hermanos, ¿en qué nos agarramos? ¿De dónde nos tomamos para esto? Las pruebas no dejaron de ocurrir y como veremos a lo largo de la vida del patriarca, una y otra vez es probado y una y otra vez él puede fallar o puede actuar de manera correcta. Lot, sobrino de Abraham. Yo sé que todos pensamos en Lot y es como, ay, Lot. Pero ojo,
Abraham quería mucho a Lot. Tan es así que cuando su padre murió, ¿qué hizo? Se lo llevó con él. Asumió el cuidado de su sobrino. Lot también había enriquecido. ¿Recuerdan lo último que vimos la semana pasada? Yo sé que los últimos dos versículos como que no quedaron en el tema, pero la idea era crear también una expectativa respecto al tema y al mismo tiempo demostrar que Abraham no se quedó muy tranquilo, que digamos. Su sobrino también había enriquecido mucho. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias. Ahorita adelantar un poco antes de leer el pasaje, pero quiero que veamos el capítulo 13, versículo 7. Si quieren, los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Eran un montón. En otras palabras, dos pueblos y dos hombres increíblemente ricos. Y recuerden, la riqueza no se medía porque tuvieran muchos terrenos, sino que se medía por la cantidad de ganado y de metal precioso que poseyeran. Y ya era tanto que ya no cabían. O sea, ¿qué tanto ya estaba la bendición de Dios con Abraham? Que ya con su sobrino y otros dos pueblos ya no cabían. Y aún así, ¿qué pasó con la confianza de Abraham? O sea, es un hecho que Faraón aumentó las riquezas de Abraham. Eso es cierto. Pero, ¿qué tanto le pudo haber dado al grado de que regresando de Egipto no caben? ¿Se imaginan no caber en tu tierra por todo lo que tienes contigo? Y eso que Abraham todavía no tenía hijo. De ese tamaño eran las posesiones y vamos a quedarnos en eso. Porque a pesar de que todas las posesiones que podemos tener son bendiciones del Señor, se pueden convertir en un enorme problema para nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, el pasaje que vamos a estudiar hoy. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Génesis capítulo 13, versículos 8 al 18. ¿Ya lo tienen? Dice entonces la palabra del Señor. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Padre amado, Padre celestial, Señor, por este día, gracias por tu misericordia, gracias porque eres bueno, Señor, gracias porque nos permites tener acceso a tu palabra, y Señor, te ruego por este predicador, Señor, pobre pecador inútil, Señor, que tú, Padre, seas el que nos hable, que tu Santo Espíritu nos muestre lo que hemos de aprender hoy, Señor. Guíanos, Padre, a través de tu palabra, y Señor, gracias por esto. Te pido que nuestras mentes y corazones estén enfocados en ti, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Dejamos a Abraham recién salido de Egipto, recién arrepentido. Fíjense cómo Dios usa a un pueblo pagano para bendecir al suyo.
Y podríamos decir que se agarró de bajada a Egipto de alguna manera. Pero el punto es que Dios va a usar las circunstancias que nos parecen negativas o positivas para cumplir su propósito. Y ojo, otra vez, esto no es un llamado a pecar, pero es un llamado a tener confianza en Dios. Ujú. Abraham, recuerdan ustedes, regresa Betel a la casa de Dios, regresa arrepentido, probablemente todos sus sirvientes ya no lo veían igual, ya no veían en él a un líder firme, probablemente un líder que tuviera principios, porque es un humano. Platicábamos Moni y yo acerca de nuestro hermano Josué, este pastor que su salud está arrasada, ya no quiere comer, ya no quiere tomar agua. Hermanos, es un humano. ¿Qué necesita un humano para darse por vencido? A veces no mucho. Y los líderes, esos son humanos, igual que cualquiera, con debilidades, con errores, con incapacidades y sí, con muchos dones. Pero al final de cuentas, ¿qué? Humanos. Por eso hay que orar también por los pastores de otras congregaciones, porque son humanos. Y la carga, hablemos en términos energéticos, la carga que pasa por ese hilito tan delgado es mucha. Entonces, dejamos a Abraham en esta condición y empiezan los problemas. O sea, si tienes, vamos a decir que aquí, ya ven que creció bastante el pasto. Si metemos 20 ovejas, ¿cuánto va a durar? Pues yo creo que no dura ni un día. Ahora imagínense que traemos 40 ovejas. ¿Qué va a pasar? Va a haber ovejas que se van a quedar sin comer. Y entonces empieza la contienda por los recursos. La contienda definitivamente tiene que ver con esto porque necesitan alimentar sus ganados. ¿Recuerdan ustedes? Vienen, pero en manada, literalmente, son muchísimos. Pero vemos a un Abraham renovado por su fracaso. A pesar de su fracaso, Abraham se renueva. Desde su partida de la tierra prometida, antes de llegar a Egipto y estando en Egipto, su egocentrismo fue evidente. No puso ninguna decisión, o al menos no vemos en la escritura que haya puesto alguna de sus decisiones en manos de Dios. Simplemente actuó por reflejo. ¿No nos pasa eso? Actuamos por reflejo. Bueno, me tengo que parar en la mañana, tengo que ir al baño, porque generalmente es lo primero que hacemos, ¿no? Bueno, primero despertamos y luego vamos al baño. Qué bueno que no es al revés. Pero el punto es que empezamos a actuar y empezamos a tomar decisiones durante el día. ¿Cuántas veces lo consultamos con Dios? ¿No les ha pasado que actuamos en automático? Y nos olvidamos de que Dios está ahí. La duda en Dios siembra en nosotros un camino de pecado en cadena que nos lleva a alejarnos más de Dios y a más pecado. Sin embargo, al llegar el arrepentimiento, la confesión y el restablecimiento de nuestra relación con Dios, Él hace algo maravilloso en nosotros. Por favor, acompáñenme en sus Biblias al libro de los Salmos, al Salmo 51, versículo 10. ¿Qué hace Dios cuando verdaderamente nos arrepentimos y comenzamos a seguirlo otra vez o tal vez por primera vez? Porque hay quienes decimos tener fe en el Señor Jesucristo y si analizamos nuestro interior nos damos cuenta de que no hemos dejado ni un pecado atrás. ¿Qué hace Dios cuando verdaderamente hay arrepentimiento? Veamos a David después de su pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. No dice renuévame un corazón limpio. ¿Qué dice? Crea. David está arrepentido, está haciendo una plegaria por purificación y dice, Señor, pon en mí, crea en mí un corazón limpio. Tal vez no fueron las palabras de Abraham, pero ¿qué tendría en mente Abraham? Señor, crea en mí un corazón limpio. ¿Y qué dice
el mismo versículo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cómo empezó Abraham? Abraham deja todo atrás y a todos. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. No sabía ni a dónde, pero se fue. Empezó bien. Esa es probablemente la súplica de Abraham aquí. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un espíritu recto. Señor, ya la regué, ya me metí en esto. Ahora, por favor, reivindícame. Ahora, el patriarca actúa confiado. Observemos, versículo 8. Dice, entonces Abraham dijo, las mejores traducciones no tienen la palabra entonces. En el hebreo no está entonces. Quiere decir que esto es de inmediato. Abraham no se esperó. Tal vez la palabra entonces nos deje un sentido de que Abraham se esperó, pero no. El sentido en el lenguaje original es que Abraham habló de inmediato con Lot y le dijo, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Observen cómo dice Abraham, no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. Ahora, el patriarca se da cuenta de que el problema puede causar grandes dificultades si no se resolvía de manera permanente y completa. Pero fíjense, Abraham no se pone a la defensiva. No hay altercado entre nosotros. ¿Quién sabe quién dio el primer golpe? ¿Quién sabe quién le dio el primer palazo a la oveja? ¿Quién sabe cómo estuvo? El punto es, no peleemos. No haya altercado entre nosotros dos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Hermanos, aquí va la primera lección. ¿Cómo te llevas con tus hermanos en la iglesia? ¿Has tenido altercados con tus hermanos? Vamos a aprender de Abraham qué se hace en estos casos, porque muchas veces vemos al hermano y lo ven sonriente, con una cara de alegría, así como la que tengo yo ahorita, una cara de, de mucha alegría, una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Una sonrisa que enseñan los dientes y mucha gente ha dicho, no, mejor no sonrías, mejor así quédate. Pero te preguntas por qué o te haces una presuposición. No, es que segurito no durmió bien, segurito se desveló en la fiesta y por eso se está durmiendo en el culto. ¿Y qué tal si estuvo cuidando a su enfermo? ¿Qué tal si estuvo en el trabajo? ¿Qué hace Abraham aquí? Comparte la culpa. No, nuevamente, ¿quién empezó? ¿Quién sabe? Pero ¿quién es el mandamás? Abraham. ¿Quién es el líder de toda esa comunidad que andan deambulando de Egipto, que ya regresaron a Betel? Abraham. ¿Quién puede decir, a ver, quietos o los aquieto? Abraham. ¿Pero qué hace Abraham? Al ver que el problema puede causar grandes dificultades, vemos que su reacción es la de un Abraham diferente. Ya no es el Abraham, dile que eres mi hermana, ¿no? Le gustaste a los de la corte, diles que eres mi hermana y como voy a ser tu cuñado, pues callitos. Me va a tocar porque me van a dar una dote. ¿Cuál era la costumbre? Que el varón de más importancia de la familia se le dieran riquezas por la hija, en este caso, la hermana. ¿Se dan cuenta cómo era Abraham y cómo es ahora? ¿Qué necesitaba? Una muy buena dosis de realidad. Y cuando nos enfrentamos a nosotros mismos, hermanos, realmente hemos examinado nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar cómo eres en realidad? ¿Qué tan mal estás? Yo te invito a que hagas ese ejercicio. Siéntate un día y ponte a orar
y pregúntale a Dios, Dios, ¿sí estoy tan bien? ¿O en realidad estoy más ciego que una persona que nunca ha visto en su vida? Esa parte es bien importante, hermanos, porque nos pone en nuestro lugar. Eso es parte de Betel, de regresar a casa. Eso es parte de, porque muchas veces por amor a alguien, y esa parte es bien interesante porque cuando no practicamos ágape, decimos amar a alguien y nada más lo perjudicamos. Le duele algo, hay que sobarlo. No, a lo mejor le duele porque necesita que le duele, deja que le duela. Es que no va a tener dinerito, y aunque te quedes tú sin comer, le das dinerito. Y muchas veces confundimos el apapachar el mal de mi familiar con amor. Y esto es lo que estaba pasando. Dios estaba, digámoslo de manera muy curiosa, agapeando a Abraham cuando estuvo en Egipto. Estaba agapeando a Abraham cuando Faraón le dijo, oye, ¿por qué me hiciste esto? Probablemente era lepra, probablemente había lepra de manera sobrenatural en su casa. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Quién sabe? Mejor Dios cuidó a Sara, a Sarai. Dios estaba agapeando, estaba amando verdaderamente a Abraham en esas circunstancias. Pero eso ya lo hemos visto. Lo que quiero que veamos es la actitud de Abraham ahora. Otra vez, versículo 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. Vean, lo más importante, la relación entre Lot y Abraham, pero no deja de tomar en cuenta lo demás, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos del hebreo ak, que sí, que significa amigo, compañero o pariente. También puede aplicar a ser hermanos de sangre o alguien muy cercano, por eso un amigo, un compañero. ¿Cómo le decimos a nuestros amigos? Mi hermano, eres mi carnal, ¿no? Es curioso cómo le decimos a quien queremos mucho, le decimos carnal, porque es parte de mí, es muy, muy cercano. Ujú. Lo que veremos entonces es un Abraham transformado que confiando en Dios cede su derecho. Aquí ya no es un Abraham egoísta. Aquí es un Abraham que ya se dio cuenta de su error y que a pesar de sus errores, Dios lo sigue bendiciendo. ¿Te suena familiar? Y recordemos, las cosas que nos parecen malas muchas veces son bendiciones disfrazadas. Las enfermedades, los padecimientos, los sufrimientos, los dolores, las pérdidas, los errores, son bendiciones, porque Dios usa todo para el bien de los que le aman. Ojo, otra vez, no es licencia, pero así lo puede usar Dios, como Dios usó los pecados de Abraham para seguirlo enriqueciendo. Vamos al versículo 9. Abraham continúa en este tono conciliador. ¿No está toda la tierra delante de ti? A ver. ¿A quién le prometió Dios la tierra? ¿Y qué está diciendo Abraham? Ahí está. Lo tuyo es, lo mío es tuyo. Ahí está. Fíjense el cambio de Abraham. ¿A quién le hizo Dios la promesa? A Abraham. ¿Y Abraham qué está haciendo? Cediendo su derecho. Otra reflexión, hermanos. ¿Cuánto defendemos nuestro derecho, por ejemplo, a tener la razón? Muchas veces por traer... Y ojo, hay que ser sabio, pero tenemos que ceder nuestro derecho a tener la razón. Y Abraham no solamente está probablemente cediendo su derecho a tener la razón, sino está cediendo su derecho como el patriarca, como el dueño legítimo de todo. Vamos a continuar, versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. La reacción de Abraham es un ejemplo para nosotros en medio de los conflictos, hermanos. Sería tan fácil arreglar tantos problemas si simplemente dijéramos, bueno, sí, ok, no dando el avión, ¿eh? Pero ¿sabes qué?
te doy la razón, cedo mi derecho. Yo también pequé en este conflicto, perdón. No es, sí, tú estás bien, ahí nos vemos. No, 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 no. Pero muchas veces parar el problema a tiempo es mucho mejor que ganar la discusión. Decía Laure, un predicador de esta congregación muy, muy sabio, decía, mejor un mal pago que un buen pleito. Hay que saber en qué momento ceder. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 9, en el contexto del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Dice el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, que ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, ¿cómo que está atado Abraham? ¿Cómo qué? Como un pacificador, por lo tanto, un hijo de Dios. ¿Cómo tenemos que ser nosotros los cristianos? Pacificadores. No estoy diciendo sonsos o dejados. Pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán hijos de Dios. Esto no deja, por si había, no deja ninguna duda de la fe de Abraham. Yo te ruego que te apartes de mí. Henry comenta al respecto, mejor es conservar la paz que no se arregla, pero la otra cosa mejor es, si se presentan diferencias, sofocar con toda velocidad el fuego que está empezando. El intento de apaciguar esta discordia fue hecho por Abraham, aunque él era el hombre anciano y más grande. ¿Se dan cuenta cómo está actuando Abraham? No se trata de ser el que tenga la razón, no se trata de ganar el argumento, se trata de ganar a tu hermano. ¿Y cómo puedes ganar a tu hermano? Muchas veces perdiendo, porque cedes. Esto es impresionante, hermanos. El hombre que estuvo dispuesto a arriesgar a su esposa en Egipto, ahora cede ante la necesidad de evitar un conflicto que sea más grande. Todo parece indicar que Abraham ha aprendido a confiar en Dios. El llamado a salir de Ur fue para él. La promesa se la hizo Dios a él. Era él el mayor y por lo tanto tenía derecho a decidir, pero por fe le da el derecho a Lot de escoger. Observen la capacidad de Abraham de renunciar. La capacidad de Abraham de ahora. ¿Un Abraham perfecto? No. Un Abraham arrepentido. Un Abraham renovado. ¿Qué dice? Si fueres a la mano izquierda, está. Yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué tan dispuestos estamos a ceder nuestro derecho para detener un conflicto, hermano? Ahí es donde nos duele, ¿verdad? A mí, ¿quién me hace? A mi hijo nadie lo toca. A mi niña no la ven porque es como la niña de mi ojo. Y defendemos nuestro derecho y nos ponemos al brinco. ¿Y cómo pueden terminar muchos pleitos? Acompáñenme, por favor, a Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses 2:6. Hermanos, y después de esto, seguimos pensando que nuestro derecho es lo más importante, no hemos entendido nada de la fe. ¿Ya lo tienen? Que todos lo tengan en su Biblia. Quiero que todos observen este texto que es potente. Es increíble. El cual, ¿quién? Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, entiéndase, Dios mismo, no es como el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es Cristo, nuestro Salvador, tu Salvador, el mío. Qué tan importante se le hizo seguir en su gloria en el cielo, recibiendo la adoración de los ángeles, con tal de morir por mí en la cruz. No se aferró. Nosotros nos aferramos hasta la silla donde nos sentamos.
Nos aferramos a nuestro derecho, nos aferramos a tener razón, nos aferramos a estar tranquilos, nos aferramos a cualquier cosa. Pero es que yo amo a mi familia. Oye, pero es domingo, no importa, es mi familia. ¿A qué te aferras? Y no quiero que pensemos nada más en la parte del juicio. Esto lo acabo de aprender y me hizo boom en la cabeza, hermanos. Algo que de verdad modificó muchas cosas en mi mente y es, nos anima más en el cristianismo la situación del juicio que el amor de Dios. Respondemos más a que Dios nos puede ejecutar, vamos a llamarlo, a que por algo que hice Dios me va a castigar o me va a permitir vivir con mis consecuencias, al lugar de pensar en que Cristo no se aferró a nada porque me ama tanto que dejó su gloria para venir como hombre, vivir una vida perfecta, morir en la cruz, resucitar al tercer día por amor a mí. Hermano, eso debería de ser suficiente para que cada uno de nosotros simplemente caigamos de rodillas gritando, Señor, gracias. Pero no pensamos mucho en el amor de Dios, pensamos más en el castigo de Dios. Y sabes una cosa, tal vez te veas tentado o como yo hayas pecado pensando esto, que cuando llegue delante de nuestro Señor Jesucristo voy a ver una cara fruncida así como la mía y decepcionada. Pero no, Él va a estar más feliz de verte a ti que tú a Él, porque de ese tamaño es la capacidad de nuestro Dios de amarnos. Que eso sea nuestro impulso, hermanos, que eso sea lo que nos aviente para adelante. Sí, la regamos, sí, probablemente como nos ama tanto nos va a castigar o nos va a dejar con nuestras consecuencias. Sí, pero con todo y eso, cuando abramos los ojos en la gloria, cuando estemos delante de Él, yo no sé qué voy a hacer yo, como dice, solamente puedo imaginarme. Caeré de rodillas, voy a bailar, me voy a desmayar, yo no sé, a lo mejor voy a tartamudear, pero voy a ver una cara que diga, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, y no por lo que tú hiciste, sino por lo que yo hice por ti en la cruz, por lo que yo hice en ti, por lo que el Santo Espíritu hizo en ti. Piensen en eso, hermanos. Por eso es que pienso yo que Abraham dice, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, no peleemos, sigámonos amando, no nos vamos a ver tal vez en mucho tiempo. Cristo no se aferró a la gloria del cielo para obedecer al Padre y darnos salvación. Solo la fe en Cristo te da paz con Dios. No creas que tienes derecho a acercarte a Dios por ti mismo o que tienes derecho a ignorar que Dios existe y reina. Solo reconociendo que eres pecador puedes arrepentirte y creer en Cristo para salvación. Jesús entonces te dará el derecho de ser un hijo de Dios. ¿Quién da el derecho de todo a todos? Dios a nosotros. La respuesta de Abraham denota sabiduría por parte del patriarca. Y otra vez, ¿qué era Abraham? Solo un hombre, solo un ser humano. Sin embargo, Dios ya ha trabajado en él. Hablaba con un jovencito y le decía, ¿cómo hacen las espadas? A los jóvenes generalmente les encantan las espadas. ¿Cómo hacen las mejores espadas? Con un excelente acero. Sí, pero a punta de calor y golpes, choques térmicos. ¿Por qué había unas espadas que se quebraban y otras que no? Porque las espadas que se quebraban no habían sido sometidas a, la meto al fuego hasta, ya se está doblando, la sacaban. Y luego, ¡pum!, a golpearla. Y luego, al agua fría. ¿Y luego qué? Otra vez al fuego. Cuantas más veces pasara por ese proceso, el acero se hacía menos quebradizo. Cuanta más prueba en la vida de Abraham, mejor iba a responder,
para cumplir el propósito de Dios. Cuanto más duro nos da Dios, mejor vamos a responder en un futuro. O esa es la teoría. Hermanos, estemos contentos cuando estemos en medio de tribulaciones, porque Dios está trabajando en nosotros. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo, si no te refieres ahí. ¿Cómo afirmo todo esto de la espada y de dónde lo saco? ¿De la chistera? No. ¿Qué dice ahí en Filipenses 1:6? Pablo hablando a los filipenses, estando persuadido de esto, o sea, bien convencido, que el que en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, alégrate si eres verdadero y estás pasando por dificultades, alégrate porque Dios te está afinando. Yo no sabía que ahora hay una clasificación nueva en los diamantes. Ustedes saben que los diamantes pues salen como una piedra bruta. Y pues tú lo ves y podrías hasta confundirlo con carbón blanco. Y después lo cincelaban con herramientas de diamante. Ahora resulta que hay diamantes antiguos y diamantes modernos porque ya existe el corte láser. Yo no sabía. Bueno, independientemente de que Dios use golpes, cortes o un láser, está trabajando en ti y en mí todo el tiempo hasta que nos muramos. Porque dice, perfeccionará la obra hasta el día de Jesucristo. Este es hasta el regreso de nuestro Señor, si es que nos agarra vivos. Porque todavía muerto, si yo muero hoy, mi cuerpo va a ir a dar ya sea una jarra hecho polvo o a la tierra. Cualquiera de los dos casos que sean, de todas maneras, cuando el Señor Jesucristo regrese, voy a seguir siendo transformado porque mi cuerpo va a ser glorificado. Esto de aquí todavía no está terminado. Solo nuestro espíritu está listo para presentarse delante de Dios. El trabajo de Dios en nosotros nunca va a acabar. Abraham entonces no era perfecto y estaba muy lejos de serlo, pero ya había aprendido algo. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Proverbios capítulo 15, versículo 1. Esto es, hermanos, la receta para nosotros cada vez que nos enojemos. Respuesta, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Hace tiempo, cuando estábamos en el comité de misioneros de verano, hubo un problema con un joven y este joven era bastante violento. Inclusive fue muy agresivo conmigo y con el hermano que hablamos con él, incluso a nivel físico. ¿Saben cuál fue la respuesta del hermano Pepe Violante, un pastor sabio? Se acercó a él y se sentó en el suelo. Siéntate. Y el otro, todo engorilado, y yo también. Nos sentamos. Se acabó la discusión. ¿Qué hace la palabra blanda? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Grita, pues yo grito más fuerte. Esto es lo que Abraham había aprendido. Yo no sé, pero tal vez llegó Lot. Oye, Abraham, tus pastores acaban de sonar a los míos. ¿Qué se sienten? Tranquilo, no peleemos. Somos hermanos. Tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Cedo por completo mi derecho. El crecimiento en nuestra vida cristiana es un proceso que no va a terminar en nuestras vidas. Eso nos queda claro y eso es maravilloso. Es cierto que Dios nos ama tal y como somos, pero no nos deja así. Cuidado, es que Dios me ama así como soy. No, así te amo y te va a transformar. Si no hay cambio, aguas. Algo anda mal, probablemente ni siquiera tienes fe. Imaginen a los sirvientes de Abraham ahora. Nuestro Dios es tan amoroso que está continuamente haciendo que nos parezcamos más a Cristo.
Ahora imaginen a los siervos de Abraham. ¿Qué lo vieron hacer todos los siervos de Abraham? Lo vieron dudar, lo vieron irse a Egipto, lo vieron, bueno, primero lo vieron obedecer, luego lo vieron dudar, lo vieron irse a Egipto, lo vieron exponiendo a su esposa, lo vieron siendo regañado por Faraón y corrido omniosamente de Egipto. ¿Qué pensarían los siervos de Abraham? Ahora, ¿en qué lugar? Hombre, vean, no tengo ni idea por qué obedece, pero este cuate tiene decisión, ¿eh? O sea, es un líder hecho y derecho. Algo le dijo que nos fuéramos y nos vamos. Y zúmbale. El líder cae, el líder se equivoca, el líder peca. Pero ahora, probablemente con estas palabras, esto hizo mucho para restaurar la integridad y reputación del patriarca delante de sus siervos. No hay mejor traje que el de la humildad, reconocer los errores, pedir perdón. ¿Qué dice? Porque veamos qué dice Dios de Abraham. Acompáñenme por favor a Hebreos, capítulo 6, versículos 13 al 15. Hebreos 6, 13 al 15. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Se dan cuenta que no menciona aquí su duda? Sino que dice que fue ¿qué? Paciente. Este es el reconocimiento, pero tuvo que pasar por la forja, tuvo que pasar por el fuego de la prueba e incluso fallar en unas y acertar en otras, arrepentirse. Este es el resultado inicial del trabajo que Dios hizo en Abraham. Ahora veremos la comparación de un hijo de Dios transformado y un hijo de Dios que prefiere seguir cómodo. Aquí no vamos a hablar de crédulos e incrédulos, de creyentes, perdón, no crédulos, de creyentes e incrédulos. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de creyentes que son transformados y creyentes que prefieren seguir cómodos. Versículos 10 y 11, Génesis 13, dice así: Lot sus ojos y toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Es muy probable que para este tiempo Lot ya había observado la tierra que le rodeaba. Bueno, de entrada ya habían ido a Egipto, ¿no? Ya habían hecho un viaje, ya habían llegado de Ur, ya habían ido para Egipto, y ya había visto que toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego. ¿Cuál era el principal problema con la tierra de Canaán? ¿Se acuerdan? Que dependían de las lluvias y que en esa zona de vez en cuando había sequías y eso provocaba hambre en la tierra. Entonces, Lot tiene una reacción parecida a la de Abraham. Piensa en lo que cree que es mejor para su ganado y familia, pero no hay una consulta con Dios. Hasta ahí podemos decir que Lot está siguiendo el ejemplo de Abraham, porque empieza el hambre y Abraham sale corriendo. Lot dice, no, yo no me voy a esperar a que haya hambre otra vez, yo me voy a adelantar. Y seamos honestos, ¿quién puede decirle a Lot, estás mal? Está pensando de manera lógica, terrenalmente hablando. Está asumiendo su responsabilidad. Él también es líder, él también tiene familia, él también tiene sirvientes, él también tiene ganados. Ahora, observemos. No hay una consulta con Dios. En este punto,
tenemos que tomar en cuenta una cosa, porque todos sabemos cómo terminó Lot siendo padre de sus nietos. Todos lo sabemos. Ujú. Pero no podemos asumir que fuera moralmente fracasado desde este momento. Quiero que me acompañen, por favor, a Segunda de Pedro, capítulo 7, no, Segunda de Pedro 2, otra vez. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Ya lo tienen? Ahí estoy en Primera de Juan, con razón no es. Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Observen este texto. Y libró al justo Lot. ¿Cómo llama el Espíritu Santo a Lot? Justo Lot. Los malvados. Lot viviría, como lo veremos más adelante, si Dios así lo permite, viviría cómodo, pero no espiritualmente. Aquí está, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Cuando estuvo cómodo Lot con el pecado de los que lo rodeaban, nunca. Y no lo estoy diciendo yo, no estoy defendiendo yo a Lot. ¿Quién está hablando? La palabra de Dios. Dios mismo llama a Lot justo, abrumado por el mal de los demás, afligía su alma todos los días. Entonces, en este punto, muchos cometen ese error de señalar la moralidad de Lot o incluso acusarlo de incrédulo. Pero ojo, en este punto, más bien Lot comete el mismo error que Abraham. Y eso no delata falta de fe, pero sí ambición y posiblemente avaricia. Del mismo modo que Abraham, estando en Canaán, sabe que la agricultura y la ganadería dependen de las lluvias en la zona, pero en esa llanura el riego abundaba por el Jordán. Si tienes un río a un lado, ¿cuántas plantas muertas vas a encontrar? Ninguna. ¿Cuándo se va a acabar el pasto junto al río? Nunca. Bueno, hasta que Dios destruyó todo eso. Entonces, Lot está deslumbrado. Está deslumbrado, a pesar de que se va a separar de su tío. Y esto le duele a Abraham. Ahorita vamos a ver un poquito más esto. Pero, ¿cómo compara? Observen otra vez allí en Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como huerto de Jehová. ¿Y cómo sabía Lot cómo era el huerto de Jehová? Porque se lo dijeron. ¿Y cómo era el huerto de Jehová? Exuberante, lleno, abundante, con todo tipo de plantas, con todo tipo de animales. Y luego dice, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Había hecho el viaje a Egipto, se dio cuenta lo que era una ciudad, un reino establecido junto a un río. Básicamente no les faltaba nada. Pero esto, ¿antes de qué? Antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Lot pone su confianza en el riego y no en la promesa divina. Y tampoco hay que pensar tan mal. ¿A quién le hicieron la promesa? A Abraham, no a Lot. Aún así, esto no es un descuido de Dios, así como, ay, primero el tío y ahora el sobrino, se me fueron los dos. No, 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 no. Dios está en el control de todo esto. Ay, perdón. Ya, perdón, me estaba perdiendo. Nosotros vemos entonces que Él escoge esta zona que hoy es desde el Mar Muerto hasta Zoar. Eso es otra vez esta referencia a la exuberante riqueza. Entonces,
¿Cuál sería la pregunta que Lot se haría? ¿Por qué quedarse donde a duras penas podrían sobrevivir en caso de falta de lluvias? Su reacción es como lo que vemos en Primera de Juan 2:16. Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Primera de Juan 2:16. ¿Ya lo tienen? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué siguió Lot? Los deseos, lo que vio, por eso siguió o tomó esa decisión. Tienes una decisión importante que tomar. Quizás no lo parezca, pero a lo mejor en el mero desierto es el mejor lugar donde estar. Recuerda lo que le pasó a Abraham. Lot, lo mismo. En lugar de quedarse en Canaán o decir, bueno, no te preocupes, pues nos podemos distribuir más de este lado, pero aquí es donde Dios dijo que te quedaras. No, vio lo que deseaba para sí mismo. ¿Cuántos de nosotros no queremos que nos vaya bien económicamente? Pues todos queremos un poquito más. ¿Y qué te puede costar? Ahí es donde viene la consulta con el Señor. Y vemos entonces, otra vez regresamos a Génesis capítulo 13, versículo 11. Entonces, pues bueno, esa nos da un dato importante porque muchos dicen que eso no ocurrió. Bueno, esto está registrado más de una vez en el Génesis. Esto quiere decir que Moisés sabía perfectamente acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ahora sí, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. La partida de Lot se puede llamar de cierto modo un logro de Dios para Abraham. La disputa termina en paz con las sabias palabras del patriarca y su renuncia a su derecho. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo un logro Dios en Abraham? Porque ¿qué le dijo Dios? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿A quién tenía todavía con él? A Lot. Le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Todavía tenía a Lot como algo a que aferrarse. Ahora, retomando el punto de la decisión de Lot, observamos que Abraham ahora está actuando de forma sensata. Vamos a Génesis 13:12. ¿Qué dice? Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Ahora el patriarca está donde Dios le hizo la promesa. Ya no confía en su juicio. Estoy en el mismo lugar donde en cualquier momento deja de llover y va a haber sequía. ¿Qué tiene de lógico eso? Me voy a quedar aquí. No tiene nada de lógica. Pero Dios, ¿qué le dijo? Te voy a dar esta tierra. Te voy a engrandecer. Ya no confía Abraham en su juicio, sino que se decide por la obediencia a Dios a pesar de su fracaso. Nunca es tarde para poner a Dios en primer lugar. Entonces Abraham permanece en Canaán y Lot comienza su peregrinaje a Sodoma. ¿Se dan cuenta? Otra vez, mismo patrón de comportamiento que Abraham cuando se equivocó. MacArthur comenta, una elección excelente pero egoísta, tomada desde un punto de vista mundano, pero desastrosa espiritualmente, porque lo llevó a la impiedad de Sodoma. Y no fue un viaje directo, sino que vemos cómo dice que se fue por partes, empezó su propio peregrinaje. Versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Yo no sé si esto ya lo sabían Abraham y Lot, pero es muy probable. Esta maldad es el tema del capítulo 19. Ese es el camino de las decisiones de Lot. Otra vez, no estamos diciendo que Lot no confiara en Dios, porque ¿cómo lo llama la misma palabra? El justo Lot. Sin embargo, es el camino de las decisiones equivocadas.
Evis Carballosa comenta al respecto. Hay aquí una clara aplicación para la vida del cristiano moderno. ¿Cuántos cristianos hoy en día escogen vivir en ambientes de gran comodidad, pero de oportunidades estériles para la proclamación de la palabra de Dios y para la comunión con los santos? En el libro de 9 marcas de la membresía de la iglesia, me asombró mucho cómo el autor relata cómo en cierta iglesia incluso las mudanzas de los miembros de la iglesia se ven condicionadas por la iglesia. No que fueran con el pastor, y pastor, ¿a dónde me puedo mudar? No, 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 no. Pero el hermano que se va a mudar dice, ¿qué tan lejos de la iglesia me queda esta nueva casa? Está bien bonita, pero me va a costar un trabajo horrible llegar a la iglesia. Ese es el sentido. Continúa, va a ser un poquito largo, pero continúa Evis Carballosa. El cristiano debe ser sal y luz en el mundo necesitado, y la luz debe de brillar en las tinieblas. En cuanto a Lot, se verá que su elección de Sodoma le causó la pérdida de prestigio y del testimonio delante de su familia, de sus amigos. Eso lo veremos en el capítulo 19. Eso causó la pérdida, perdón, eso ocurre con frecuencia cuando un cristiano se asocia con el mundo incrédulo. ¿Qué tan entrelazados estamos con los incrédulos? Voy a seguir con las citas porque lo que escribió el teólogo Henry Morris es genial. Observen, Lot no se movió a Sodoma inmediatamente. Probablemente tenía alguna reserva respecto a vivir en una ciudad donde sabía que los habitantes eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Recordemos, era el justo Lot. De manera que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Habitó en las ciudades de la llanura, no dentro de las ciudades, puesto que todavía vivía en sus tiendas, sino que estaba en los alrededores. Por así decir, lo suficientemente cerca para gozar de las ventajas de la ciudad, pero tanto la bendición espiritual como lo suficientemente lejos para la bendición espiritual de un andar con Dios. La ventaja carnal de la comunión con el mundo. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Cómo estamos nosotros ahí? ¿Qué tan a gusto estamos en el mundial? De verdad, es algo para cuestionarnos. Este estudio de Génesis, hermanos, ha taladrado mi mente. Yo espero que haga lo mismo por ti la palabra de Dios. Continúa Henry Morris. Tarde o temprano, sin embargo, uno tiene que decidir cuál de los dos será. No se puede tener ambas cosas. Ni Dios ni el mundo lo permitirán. Si te vas a aventar al mundo, aviéntate bien. Si te vas a aventar a Dios, aviéntate bien. De eso se trató también con Abraham, ¿no? Se echó un clavado y después se dio cuenta, mejor es Betel, mejor regreso a la casa de Dios. Lot, recordemos que según el capítulo 9, versículo 1, Lot estaba sentado a las puertas de la ciudad. Esto significa que era un hombre de negocios importantísimo ahí. Hace un momento mencioné, hermanos, entonces, bueno, quiero terminar esta reflexión. ¿Cuántas manos tienes en el mundo? Nada más tenemos dos. Cuestionémonos. Eso es bien importante en nuestras vidas espirituales. Y eso es lo que hace que entonces tomemos buenas decisiones o sabias decisiones. ¿La decisión de Lot era mala? En sí misma no. Estaba garantizando provisión para todos. Hombre, Lot, muy bien. Estás garantizando provisión para tu familia, para tus siervos, para tus animales. Te vas a hacer más rico. Es una buena decisión. ¿Cuál era la decisión sabia? Por lo menos ponerlo en manos de Dios. Ahora, hace un momento mencioné Lot y seguramente le dolió verlo partir y hacia dónde iba. ¿Y cómo sabemos que no lo rescató de varios reyes y con un grupo bien chiquito Abraham prevaleció y lo rescató? Y luego cuando Dios se le presentó,
con los dos varones para destruir la ciudad. ¿Qué hizo Abraham? Negociar por los justos de esa ciudad. ¿Quién estaba en esa ciudad? Lot. Claro que lo quería. Versículo 14, vamos a continuar porque si no... Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y el occidente. Observen esto. Después que Lot se apartó de él, Dios nos entiende. Alguien nos pedía oración por un gatito y Mark de manera muy sabia dijo lo que un pastor le había enseñado a él: si a ti te importa, le importa a Dios. No hay razón pequeña para orar, como estamos orando, por ejemplo, por Yuki. No sabemos qué va a pasar con ese animalito. Pero es importante para nuestra hermana. Entonces hay que orar por él. No hay causa pequeña. Entonces, después de que Lot se apartó de él, Dios entiende que probablemente que Abraham estaba triste porque se había ido Lot. ¿Y a dónde se había ido? Ebert Leopold comenta: Dios se complace en otorgar galardones de gracia a quienes verdaderamente lo sirven. ¿Cuál es el galardón? Alza los ojos, mira desde este lugar, mira para todos lados. Ese es el galardón. Versículo 15: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, es decir, perpetuamente. Esto no va a cambiar. Chille quien chille, proteste quien proteste, grite quien grite. Y eso va para quienes hacen las manifestaciones palestinas en México. O sea, ¿qué onda? Libertad a Palestina. Siquiera sabrán lo que significa ser el área de Palestina. Yo los invito a estudiar mucho este tema. Es bien interesante y bien importante para nosotros. Pero ojo, a perpetuidad. Esto no va a cambiar. Ese lugar geográfico es de la descendencia de Abraham. Punto. Se acabó. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hermanos, ha habido, hay y habrá tanto judío. Recuerden, ¿se acuerdan cuando estudiamos en Romanos que una cosa es ser israelita y otra cosa es ser israelita? O sea, ¿cómo? Sí, un israelita étnico no necesariamente es del pueblo de Dios, porque si no tiene fe en el Señor, entonces no es un verdadero israelita. Entonces, ¿son tantos? No, porque aquí estás tú también. Eres descendencia de Abraham por la fe en Jesucristo. Somos tantos. Dice, te voy a multiplicar como el polvo. ¿Y qué hacemos con el polvo en nuestras casas? Lo echamos para afuera. Bueno, más bien aquí se está refiriendo a esa, en el sentido de los granos de arena en la playa. No hay quien los pueda contar. O sea, vas a tener esta tierra perpetuamente, tu descendencia, que va a ser tanta que es mucha. Una descendencia que no se puede contar. Y ahí estamos nosotros, somos parte de esa bendición. Bendeciré al que te bendiga, maldeciré al que te maldiga. No se trata de no hablar mal del Estado de Israel de hoy día. Ojo, no se trata de eso. ¿Y ya ven cómo no llegó la Tercera Guerra Mundial? No se trata de eso, se trata de el pueblo de Dios, aquellos que realmente somos pueblo de Dios. Dios no tiene pueblo A, pueblo B. Dios tiene su pueblo y nosotros estamos injertados. ¿De acuerdo? Esta descendencia entonces nos incluye porque es la simiente de la mujer, es la referencia al Mesías, el Señor Jesucristo. Versículo 17, levántate, ánimo, vamos, mi Abraham. Sí, la regaste, ya estás perdonado. Sí, tu queridísimo Lot se fue y se fue para donde no debía. Anímate, dale, síguele dando. ¿Por qué? ¿Cómo me atrevo a decir esto? Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho,
porque a ti la daré. ¿Saben qué significaba eso de irse a dar la vuelta a la propiedad? Yo me acuerdo mucho cuando recién llegamos aquí en Pachuca, unos niños que eran del club de niños que ya son graduados de universidad, vinieron a acompañarnos a ver la primera casa en la que vivimos aquí. Y una de las niñas había medido los muebles que teníamos en pies y se puso a medir en pies la casa y nos dijo, no, sí caben. Uh-huh. Esto de recorrer hace la promesa tangible. ¿Sí? Lo voy a explicar como lo escribió Bruce Waltke. El hecho de que Abraham caminase alrededor de la tierra simboliza su adquisición legal de esta. Los reyes declaraban su derecho a gobernar su territorio, cuando simbólicamente marcaban sus fronteras. En Egipto, por ahí del 3000 antes de Cristo, el día de su entronización, el nuevo faraón circundaba las murallas fortificadas en una procesión festiva llamada el circuito de la muralla. Dios le dice, tómalo, recórrelo porque es tuyo. Me encanta la figura que vemos aquí. ¿Qué hace Abraham otra vez? Obedece. Prácticamente le dicen, brinca. Y Abraham dice, ¿qué tan alto? Versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ya veremos un poco más las referencias del lugar. Pero hermanos, en ese lugar, Abraham se mueve. Dios le dice, recórrelo. ¿Ok? Lo voy a recorrer. Y luego se establece un hogar. ¿Por qué? Porque Abraham ya tiene el derecho legal dado por Dios sobre esa tierra. Pero aparte, ¿qué pone? Observen, cuando se fue a Egipto, ¿puso un altar? No. Aquí Abraham está convencido. Es mejor consultar y obedecer a Dios. Y si la riego, corre a Betel, regresa a casa. Abraham establece su hogar y un sitio de adoración para él y su familia. Hermanos, no lo dudemos. A pesar de todo y a pesar de nosotros, a pesar de mí, las promesas de Dios se cumplen, porque el Señor mismo lo garantiza. Hermanos, la promesa de nuestra salvación, ¿quién la garantiza? El Espíritu Santo. ¿Recuerdan que es las arras de nuestra salvación? Ahora, si no tienes ninguna garantía de cuál es tu destino eterno, y aún si has estado aquí sentado muchos días en las sillas de esta iglesia y tienes dudas, confía en Dios. Busca a Dios. No, haz como Abraham, a Betel, no huyas de Dios, huye hacia Dios. Pon tu fe en Jesucristo, porque escrito está que si creyeres en Él, serás salvo. Si no tienes ninguna garantía de cuál es tu destino eterno, pon tu fe en Jesucristo. Confía en Dios, quien le dio la promesa a Abraham y la cumplió a pesar de todo. Padre amado, Padre celestial, cuán grande eres, Señor, cuán bondadoso. Padre, tu justicia es clara. Tu justicia no tiene ninguna duda, Señor, pero también eres bondadoso. Eres paciente, Señor. Gracias por el ejemplo de Abraham. Gracias por el ejemplo de Lot, Señor. Y gracias por esa manifestación en tu palabra que a pesar de todo lo que sabemos de antemano de Lot, tú lo llamas justo, porque es por fe, no por obras. Señor, pon en nosotros el querer estar más cerca de ti, el querer obedecerte. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es hermosa, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.